Hello everybody, today I'm going to explain you the use of WS questions. Buenos días a todos, el día de hoy voy a explicarles el uso de las WS questions o preguntas de información, como son who, when, where, how, why, what. Pero vamos a ver algunas más. Entonces vamos a entrar primero con los ejemplos y después veremos su estructura gramatical y algunos ejercicios de práctica. So, information questions with do. Entonces aquí tengo ejemplos de las preguntas WH. Se llaman WH porque, como podemos ver, la mayoría, si no es que todas, empiezan a escribirse con WH. Entonces empezamos por una que es what, que es de uso general. Se usa para preguntar por muchas cosas en realidad. Por ejemplo, aquí decimos, what is this? It is a cat. ¿Qué es esto? Esto es un gato. Recordemos que los animales, las cosas, se representan en inglés con el pronombre it. Por eso se pregunta así, como vemos en el ejemplo. Después tenemos la pregunta who. Se refiere a persona o personas. Por ejemplo, who's that? That's my friend. ¿Quién es ese? Ese es mi amigo. ¿O quién es esa? Esa es mi amiga. En inglés, los pronombres demostrativos this, that, those, these son usados para hablar de personas. Así en nuestra lengua suene algo brusco. Después tenemos where, que hace referencia a place o lugar. Por ejemplo, where are you from? I'm from Brazil. También podría decir, where do you live? I live in Colombia, para hacer referencia a que la pregunta sea con do, porque aquí tenemos algunos ejemplos con verbo to be, pero siguen siendo las mismas preguntas de información. Después tengo why. El uso de esta pregunta es para reason or motive, ¿sí? Para hablar sobre una razón o motivo para hacer algo. Recordemos que este why quiere decir por qué. Por ejemplo, why are you happy? Because it's my birthday. ¿Por qué estás feliz? Porque es mi cumpleaños. Recordemos que se pregunta con why y se responde con because. Para hacer un ejemplo con do, podríamos decir, why do you like hamburger? Because hamburger is delicious. Podría ser también. Después tenemos when, hace referencia al tiempo. No solo al tiempo, sino también a la fecha o algún momento que algo vaya a pasar, o también horarios específicos del día como la mañana, la noche, etc. Por ejemplo, when is the party? Is next week. Me están preguntando cuándo es la fiesta y me dicen es la próxima semana. Después tenemos which. Su uso, como dice aquí, choice, es para escoger algo o para resaltar algo que está entre varias cosas. Por ejemplo, which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? The red one. El rojo. Cuando usamos esta palabra one, hacemos referencia a lo que estamos hablando. Ese one podría ser reemplazado por cualquier objeto. Por ejemplo, puedo decir, which car do you prefer? ¿Qué carro prefieres o cuál carro prefieres? Y también la respuesta podríamos cambiar one por car y decir the red car y quedaría el carro rojo, o dejarlo así y simplemente ese one me reemplaza el objeto y simplemente ya sabemos de qué estamos hablando y diría el rojo. Ahora tengo whose.
hace referencia a possession, a posesión. Y literalmente dice, ¿de quién es? Por ejemplo, whose car is this? Is my car. Dice, ¿de quién es este carro? Es mi carro. Después tenemos what time y habla de tiempo. Esta pregunta sí habla específicamente del tiempo, de la hora. Porque when puede ser hora o puede ser horario o puede ser día o puede ser fecha o una hora específica del día. Pero cuando nos referimos a what time simplemente habla del tiempo. Por ejemplo, what time is it? ¿Qué hora es? It's 7:15. Está diciendo que son las 7:15. También podría preguntar, what time is the class? ¿A qué horas es la clase? The class is at 8 a.m. Tenemos otras preguntas de información como son how, que dice que su uso es para manner. Manner es la forma de hacer algo. Entonces, por ejemplo, how are you? I'm fine. Dice, ¿cómo estás? Estoy bien. Podría también decir, how do you go to school? I go by car. ¿Cómo vas al colegio? ¿O en qué te vas al colegio? Voy en carro. Después tenemos la pregunta how old. How old hace referencia a age, a la edad. Entonces, por ejemplo, how old are you? I'm 25. Entonces, ¿cuántos años tienes? Tengo 25. Recordemos que para preguntar la edad siempre lo hacemos con verbo to be, a diferencia de español que se haría con el verbo tener. Ahora tenemos how many y también how much. Vamos a hablar de estas dos a la vez. ¿Por qué? Porque ambas me hablan de cantidades, pero how many habla de cantidades contables, cosas que se pueden contar una por una, como las personas, decir una persona, dos personas, tres personas, contar vehículos, decir un vehículo, dos vehículos, etc. Como lo vemos en el ejemplo, decimos, how many pets are there? There are 2 dogs. Están preguntando, ¿cuántas mascotas hay? Y la respuesta es, hay 2 perros. Entonces, los perros se pueden contar uno por uno, por eso usaríamos how many. Después tengo how much, que también me habla de cantidad, pero son para cantidades no contables o incontables. ¿Cómo así? Las cantidades no contables son las cosas que no se pueden contar una por una, pero sí se pueden medir. Por ejemplo, el agua, un aceite, los gases o cosas que sean abstractas o intangibles. Yo no digo una agua, 2 aguas, 3 aguas. Sí digo una botella de agua, una bolsa de agua, 1 litro de agua, etc. Y allí se volvería contable porque estoy usando contenedores y los contenedores se pueden contar uno por uno. Pero cuando hablo del agua en general, entonces no diría how many, sino how much. En este caso, uso how much para preguntar por el precio de algo. How much is it? It's $20. ¿Cuánto es o cuánto vale? Son $20. ¿Por qué el dinero lo hacemos con how much si los billetes se pueden contar? Pues porque el dinero es algo abstracto. Uno cuenta billetes, pero no las cantidades. Es decir, si yo voy a pagar algo que vale 100,000 pesos, en nuestro caso en Colombia, puedo pagar con un billete de 100,000, 2 billetes de 50,000, 5 billetes de 20,000, etc. Pero también podría pagar con tarjeta de débito, crédito o cualquier transacción electrónica. Entonces, por eso es que el dinero es abstracto. Y cuando hablamos de cosas abstractas, usamos how much. Ahora, tenemos how often.
su uso habla de frequency o frecuencia. Por ejemplo, how often do you go to the cinema? ¿Cada cuánto vas al cine? ¿O qué tan a menudo vas al cine? Entonces, siempre que nos encontremos la pregunta how often, siempre va a hablar de frecuencia. Ahora tenemos how far, hace referencia a distance o a distancia. Por ejemplo, how far is the next gas station? Me dicen, ¿qué tan lejos está la próxima estación de gasolina? Entonces ese how far traduciría qué tan lejos queda algo. Después tenemos how long, que me habla de period of time, periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, me dice, how long will you stay? ¿Cuánto te vas a quedar? Ese how long me dices, ese cuánto te vas a quedar me está diciendo es días, horas, etc. Habla de periodos de tiempo. Listo. Entonces ahora entraremos a ver la estructura gramatical de las preguntas de información. Entonces siempre debemos usar el WH question, como ya lo hemos visto, o también conocido como question word. Por ejemplo, aquí tenemos what. Siempre vamos a usar un verbo auxiliar que va a ser do o does, dependiendo del sujeto, porque después del sujeto va, antes del sujeto va el auxiliar, y en este caso usaríamos does porque estamos hablando de she, ese es el sujeto. Como she es tercera persona del singular, deberíamos usar do conjugado con es, en este caso sería does. Y un verbo, en este caso tengo el verbo want, que es desear o querer algo. Entonces la pregunta sería, what does she want? Que traduciría como, ¿qué quiere ella? O ella qué quiere, como lo quieran hacer. What does she want? Entonces aquí se cumple esa regla que ya hemos visto con los ejemplos anteriores. Tengo otro ejemplo que dice, where do you live? Entonces se cumple la regla. Empieza la pregunta WH siempre. Después tengo el auxiliar, en este caso do, porque el sujeto es you. Y ya sabemos en explicaciones pasadas cómo se conjuga el verbo to do. Y tengo el verbo live. Entonces, where do you live? ¿Dónde vives? O ¿dónde vive usted? O ¿dónde vives tú? Como lo quieran traducir. Aquí veremos otros ejemplos. When does he go to school? ¿Cuándo va él a la escuela? ¿Se cumple esa regla? Pregunta WH, auxiliar, sujeto y verbo. En este caso hay un complemento que es school. Y obviamente para las preguntas debemos usar el signo de interrogación o question mark. Después tenemos how do you dance so well? ¿Cómo bailas tan bien? Después tenemos who did you go with? ¿Con quién fuiste? Aunque aquí el verbo ya no está conjugado con do, sino con di, porque sería una pregunta en pasado simple. Aquí tenemos más ejemplos. Se cumple eso, WH, auxiliar, do o das, sujeto y verbo. Where do you work? When does she wake up? Y después tendríamos una pregunta con verbo to be, que es así, se salta un poquito esa regla. Pero bueno, es bueno que lo tengan allí presente. Who is your brother? Que traduciría, ¿quién es tu hermano? Y aquí tendríamos otros ejemplos con verbo to be. En este caso, para hacer preguntas WH con verbo to be, simplemente se cumple esta regla. Se empieza con la pregunta WH, después con be y el sujeto. Recordemos que be quiere decir is, are or am. Por ejemplo, where are you from? Allí se cumple esa regla. WH, verbo to be, que es are, y después el sujeto, que es you. Where are you from? ¿De dónde es usted? Después tenemos who is that man? Entonces se cumple la regla WH, be, que en este caso sería is, y that man es el sujeto. Por último tenemos when is your class?
Entonces allí se cumple la regla. Pregunta WH, when, después tengo be, que es is, y your class sería pues el sujeto que hace referencia a tu clase. ¿Cuándo es tu clase? Ahora haremos unos ejercicios de práctica. Tenemos unas oraciones que no están conjugadas y habría que cambiarlas a preguntas. Por ejemplo, where you live. Si lo hacemos en pregunta sería where do you live. Vamos a ver aquí estos ejemplos. Por ejemplo, el número 1, number 1, how you go to school. Entonces tómate un tiempo. ¿Cómo quedaría esto en pregunta? Sería de la siguiente manera. How do you go to school? Number 2, where he work. Tómate un tiempo. ¿Cómo harías esta pregunta? Where does he work? Number 3, when class end. Tómate un tiempo y piensa cómo harías esta pregunta. When does the class end? Number 4, what your father do? What does your father do? Esa sería la respuesta para este tipo de pregunta. Number 5. Tómate un tiempo y piensa cómo harías esta pregunta en presente simple. Who you see in the photo? Who do you see in the photo? Number 6. How many cousins you have? Tómate un tiempo y piensa cómo harías esta pregunta. La respuesta sería, how many cousins do you have? Number 7. Why you get up early on Sundays? Vuelve a tomarte un tiempo y piensa cómo harías esta pregunta. Why do you get up early on Sundays? Number 8. Which kind of food you prefer? Piénsalo un poco. Y la respuesta sería, which kind of food do you prefer? Number 9. What sport she play? Tómate unos segundos y piensa cómo sería esta pregunta. What sport does she play? Number 10. Where this train go? Tómate un tiempo y piensa cómo harías esta pregunta. Think about it. Where does this train go? Ese sería el último ejemplo. Espero que esta explicación les haya servido y puedan entender el tema de mejor manera. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and click on like. Bye bye.